Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hay consenso en que Clifford Stoll es un genio en lo suyo. En lo que no hay tanto consenso es en qué se supone que es lo suyo. Estudió topología, informática, astronomía, física, matemáticas varias, un poco de todo. Colaboró con la CIA para atrapar un peligroso hacker. Se dedica a fabricar botellas de Klein, que son unas figuras topológicas que indirectamente son interesantes como adorno para tenerla arriba de un escritorio como posapapeles. Eh, Da varias conferencias de divulgación científica al año y es un tipo que creo que si un día diera una conferencia y dijera que creó una máquina del tiempo en un DeLorean, los que lo conocemos diríamos, bueno, nadie se sorprendería mucho. Eh, Clifton le toma a sus alumnos esta prueba, y este es el tema de este video. Les da una hoja rectangular, blanca, que tiene escrito, calcule el área de esta hoja. Tome, acá tiene una regla. Y esa es la prueba. La mayor parte de las personas miden un lado a lo ancho, miden un lado a lo alto, multiplican, calculan cuántos centímetros cuadrados tiene y responden eso. Son minoría los que se quedan pensando que esa pregunta tiene que tener trampa. Porque, qué hace esa pregunta de sexto o séptimo grado en un examen universitario? Y además es todo el examen. Eh, Buscan que haya una trampa y en efecto la hay. Y de hecho hay tres. Eh, Uno, la hoja no es perfectamente rectangular. Dos, la pregunta es ambigua. ¿Qué es el área de esta hoja? Y tercero, la regla está adulterada. Tiene un número que está repetido, no me acuerdo cuál. Digamos el 7. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Según Clifton, hasta ahora nadie le ha respondido correctamente, nadie identificó todas las trampas. Después de que toma ese examen, eh, Cliff les explica a los alumnos que esa prueba está diseñada para enfrentarlos con los mismos tres problemas que se van a enfrentar en una investigación científica real. O, añado yo, en una investigación matemática, una investigación científica, en un problema filosófico, en cualquier cuestión donde tengamos que pensar racionalmente, metódicamente en un asunto difícil, siempre las trampas son esas. Y ese examen está extraordinariamente bien diseñado para, para ilustrarlas. Esas trampas yo diría que son en realidad cuatro. La primera es no advertir la dificultad del problema. Y vamos a revisarla. Primero, eh, la pregunta por el problema. ¿Qué hace esto en un... ¿Por qué esto es un problema? Tomemos, por ejemplo, la historia de Galileo como nos la cuentan en la escuela primaria o como la cuentan la mayor parte de los divulgadores. En esa época, las academias estaban copadas por un montón de tontos que se llamaban los aristotélicos, eh, y vino Galileo, dejó caer dos pesas de la torre de Pisa, cayeron al mismo tiempo, los tontos se quedaron asombrados, y así Galileo, que era un genio, demostró que la física de Aristóteles estaba mal. Pregunta: si refutar a Aristóteles era tan fácil, ¿por qué no lo había hecho nadie en 18 siglos? Si digo, no parece algo muy difícil empujar dos balas de cañón de una torre. La realidad es que no era tan fácil y Galileo no lo hizo en 2 minutos.
llegar a ese experimento le tomó años de pensamiento partiendo de los postulados de Aristóteles y usando los métodos de Aristóteles. Fue mucho más compleja la historia, quizás algún día la cuente. Segundo, el primer problema es ese, advertir que hay un problema. Segundo, la ambigüedad de los términos. ¿Qué es el área de la hoja? ¿Una cara? ¿La cara y el reverso? ¿El área de un círculo circunscripto a la hoja? ¿Los agujeritos para los aros cuentan como el área de la hoja o hay que restarlos? Esta es la trampa que más personas han advertido. La ciencia o la filosofía tienen que partir del habla cotidiana porque no tienen otra cosa. Los primeros físicos hablaron de tierra, agua, aire, fuego porque son los elementos que forman parte del habla cotidiana. Los primeros metafísicos hablaron de los verbos del habla cotidiana, específicamente de la lengua griega o del sánscrito en la India. De ahí que hayan tenido las metafísicas occidental e India, hayan tenido distintos postulados que les parecieron axiomas. Y en realidad al traducirlos no son tan obvios como les parecieron a esas personas. Pero el habla cotidiana es vaga, es imprecisa. No tiene definiciones. Por ejemplo, si vamos a clasificar los seres vivos, no hay una definición rigurosa de qué es un insecto. Un insecto es un animalejo pequeño, quizás sin huesos. Eso es un insecto. Entonces, es un insecto la hormiga, pero también es un insecto el ciempiés, la araña. Esa terminología no le sirve al biólogo, entonces tiene que buscar una clasificación rigurosa e indudable. Por ejemplo, por el número de patas de extremidades de un ser vivo. Un insecto es un invertebrado con 6 patas. Por lo tanto, la hormiga, la abeja son insectos, la araña, el ciempiés no. Refinar la terminología. Esa es otra cuestión. Tercero, no revisar la regla. No darse cuenta de que el método puede estar mal. Recordarán hace unos años que en el CERN anunciaron que habían descubierto ciertas partículas que viajaban más rápido que la luz. Esto se publicó en revistas prestigiosas, se hicieron eco muchos divulgadores, algunos escépticos, otros wow. Y poco después vino a saberse que había cierto instrumento que estaba mal calibrado o que cierto cálculo estaba mal hecho. Con los cálculos corregidos no viajaban más rápido que la luz esas partículas. Esos tipos olvidaron medir la regla, olvidaron revisar sus instrumentos, olvidaron, quise decir, revisar su método. Y por último, y esta creo que es la peor amenaza, los postulados de sentido común. Cuando nos dan una hoja más o menos rectangular, aunque en realidad es un trapezoide casi rectangular, medimos un lado, medimos a lo ancho, medimos un lado a lo alto y asumimos que el otro lado a lo ancho, el otro lado a lo alto van a medir lo mismo, porque todas las hojas de carpeta que hemos visto en nuestra vida eran rectangulares, entonces lo damos por sentado. Y estos postulados de sentido común son especialmente peligrosos cuando son inconscientes. No es que, bueno, el otro lado debe medir lo mismo. Si yo lo pensara, por las dudas lo voy a medir, sería prudente. Pero el asunto es que no se me ocurre. Ok, debe ser un rectángulo. Mido un lado, mido otro, multiplico. Y esos postulados de sentido común, por ser inconscientes, por no ser postulados que tengamos presentes, que tengamos en la conciencia que digamos esto es así porque
En ese caso pensaríamos, esto puede no ser así. Son los que se meten en una teoría y hacen estragos, los que se meten en toda una concepción del mundo. Y además hay postulados que alguna vez fueron de sentido común y después dejaron de serlo. Se los dio como postulados de sentido común en un momento, bajo cierto paradigma científico, en cierta cultura, y quizá no lo son en otras. Stephen Hawking dijo famosamente, la ciencia se basa en los milagros, pero estos son incompatibles con la religión se basa en los milagros, pero estos son incompatibles con la ciencia. Primero, la religión cristiana se basa en los milagros, habrá querido decir. ¿Y por qué son incompatibles con la ciencia? ¿Qué? ¿Se hizo un experimento? ¿Se demostró que los milagros no existían? ¿Cómo? La idea de que la ciencia debe prescindir de los milagros se debe a que los pioneros del método científico fueron musulmanes, y los musulmanes rechazan los milagros por razones teológicas. Que no hay milagros fue un postulado de teología, que se incorporó al método científico como postulado de sentido común. Y este hombre que estaba atacando la religión como algo incompatible con la ciencia, ignoraba que estaba defendiendo un postulado de teología, convertido en sentido común dentro del ambiente científico donde se mueve. Esas son las 4 trampas, las 4 grandes trampas de todo pensamiento racional. No advertir la dificultad del problema, no preguntarse por qué esto es un problema, no prestar atención a la vaguedad de los conceptos, usar palabras mal definidas, y esto creo que en discusiones sobre palabras mal definidas se desperdicia el 95% de las neuronas de la humanidad. No revisar los métodos, no revisar los instrumentos, no ver que la regla puede estar adulterada. Y cuarto, no ser conscientes de postulados que nos parecen de sentido común y no revisarlos porque son de sentido común. Y no los revisamos porque son inconscientes. Esos postulados tácitos hay que hacerlos explícitos y hay que ver si están bien, si son tan razonables como parecen. Estas son las 4 grandes trampas. Según Cliff Toll, nadie, pero nadie, las ha detectado todas. Nadie ha resuelto todavía correctamente esa prueba. Y yo añado otra cosa. Yo creo que cuando la vieron, todos, cuando vieron la pregunta escrita en la hoja, dijeron, oh, esta es una prueba fácil. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.